¿Alguna vez has pensado que tus vecinos podrían ser más aterradores de lo que imaginas? Estas son 5 historias de terror sobre vecinos. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era un vecindario como cualquier otro, al menos en apariencia. Lo sé porque viví allí por más de 17 años, un lugar donde los saludos mañaneros entre vecinos y las barbacoas los fines de semana eran algo normal. Sin embargo, hace poco más de un año, algo sucedió que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese lugar y las personas que lo habitaban. Para cuando todo terminó, me di cuenta de que nunca se puede conocer del todo a alguien. Ni siquiera a los que están más cerca de ti. Especialmente a ellos. Mi familia y yo vivíamos en la típica casa suburbana de 2 pisos, con el césped bien cuidado y un buzón oxidado que mi padre insistía en no cambiar porque tenía carácter. Teníamos una vida tranquila, mis padres, mi hermana menor, Emma, y yo. De vez en cuando, teníamos que lidiar con los problemas típicos de cualquier familia, peleas sobre quién lavaba los platos, discusiones sobre la hora de volver a casa, nada fuera de lo común. Lo extraño comenzó una tarde de finales de verano. El calor era insoportable, y como era costumbre, la mayoría de los vecinos estaba en sus jardines, ya fuera para cortar el césped o simplemente tomar un poco de aire. Yo estaba tirado en la hamaca del porche, jugando con mi teléfono cuando noté algo inusual en la casa de los Green, nuestros vecinos de al lado. Los Green eran una pareja mayor, retirados, que habían vivido en el vecindario desde antes que mis padres compraran la casa. Ellos siempre fueron amables, pero bastante reservados. El tipo de personas que te saludan con una sonrisa educada, pero que nunca cruzan la línea hacia una amistad cercana. Sin embargo, ese día, el señor Green estaba de pie en el jardín, mirando fijamente hacia la casa de enfrente, como si estuviera esperando algo. Era una postura extraña, rígida, y su expresión no era la usual. Había algo inquietante en sus ojos, algo que no podía definir en ese momento, pero que me dejó una sensación incómoda. ¿Todo bien?, le pregunté en un impulso, alzando la voz para que me escuchara. El señor Green no respondió de inmediato. Se limitó a girar la cabeza lentamente hacia mí, como si apenas se diera cuenta de mi presencia. Me miró durante unos segundos y luego esbozó una sonrisa torcida, casi forzada. «Todo está bien, muchacho». «Solo admirando el día», dijo, pero algo en su tono me dejó una sensación de inquietud. Esa noche, mientras estaba en mi habitación jugando videojuegos, escuché un ruido fuerte proveniente de la casa de los Green. Al principio pensé que era algo normal, tal vez se les había caído algo, pero luego, otro golpe resonó en la noche, mucho más fuerte. Me levanté y me acerqué a la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Las luces estaban apagadas y todo parecía tranquilo. Me convencí a mí mismo de que probablemente solo estaba siendo paranoico y volví a mis cosas. Los siguientes días pasaron sin mayores incidentes, pero la sensación de incomodidad persistía. No podía quitarme de la cabeza la imagen del señor Green en el jardín, con esa extraña expresión en su rostro. Y no era solo él. Me di cuenta de que otros vecinos también parecían actuar de forma extraña. Los Sawyers, una joven pareja que solía sacar a pasear a su perro todos los días a la misma hora, de repente dejaron de hacerlo. Ya no veía a la señora Cooper, la anciana que vivía en la casa de la esquina y que siempre regaba sus plantas por las mañanas. La situación alcanzó su punto álgido una noche de viernes. Mis padres habían salido a cenar y yo estaba a cargo de cuidar a Emma, que ya dormía profundamente en su habitación. Eran cerca de las 10 cuando escuché un sonido en la puerta principal, como si alguien estuviera tratando de abrirla. Al principio pensé que mis padres habían vuelto antes de lo previsto, pero cuando bajé las escaleras, la puerta seguía cerrada con llave. Revisé por la mirilla, pero no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza. El sonido continuó durante unos minutos más, y luego se detuvo abruptamente. No quise abrir la puerta. En su lugar, apagué las luces del piso inferior y me quedé en la oscuridad, esperando en silencio.
Durante lo que parecieron horas, no hubo más ruidos, solo el silencio absoluto. Al día siguiente, le mencioné lo sucedido a mi madre, pero ella lo descartó como si hubiera sido algún animal o tal vez el viento. Sin embargo, la inquietud en mi interior solo creció. Una tarde, mientras jugaba baloncesto en la entrada de la casa, vi que los Green estaban descargando lo que parecía ser una gran caja de su coche. Era inusualmente grande y pesada, tanto que el señor Green apenas podía moverla. La señora Green salió de la casa para ayudarle, y entre los dos la arrastraron hacia el garaje. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo que sobresalía de la caja, algo que parecía cabello. Me congelé en mi lugar. Sentí que el aire me faltaba, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho. ¿Podría haber sido mi imaginación? ¿Tal vez era algún tipo de maniquí o muñeco grande? Pero en el fondo sabía que no era así. Decidí que esa noche, cuando todos estuvieran dormidos, iría a investigar. Algo me decía que necesitaba saber qué estaba sucediendo en la casa de los Green. Esperé hasta que las luces de mi casa se apagaron y el vecindario estuvo en completo silencio. Me deslicé fuera de mi cama, me puse mis zapatillas, asegurándome de no hacer ruido, salí por la puerta trasera. La oscuridad era abrumadora, pero el instinto de descubrir la verdad me impulsaba a seguir adelante. Me acerqué a la casa de los Green, manteniéndome cerca de los arbustos para no ser visto. La luz del garaje estaba encendida, pero las cortinas cubrían la mayor parte de la ventana. Me acerqué lentamente, tratando de no pisar ninguna rama o hoja que pudiera delatar mi presencia. Cuando llegué a la ventana, me incliné para echar un vistazo por la pequeña abertura que dejaban las cortinas. El señor Green estaba dentro, inclinado sobre una mesa de trabajo. La caja que había visto antes estaba a su lado, pero ahora estaba abierta. Contenía algo envuelto en plástico negro. Parecía una figura humana, pero estaba tan bien cubierta que no podía distinguir detalles. Mi estómago se revolvió. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando vi que la figura se movía ligeramente. Estaba viva. Sentí una oleada de pánico. Retrocedí bruscamente, y en mi torpeza, pisé una rama seca que crujió bajo mi pie. El señor Green levantó la cabeza de inmediato y me miró directamente a los ojos. No había tiempo para pensar. Salí corriendo, sintiendo mi corazón golpear contra mi pecho como si fuera a salirse. No paré hasta llegar a mi casa, cerrando la puerta de golpe y atrancándola con todos los cerrojos. No pude dormir esa noche. Cada pequeño sonido me hacía saltar, esperando que en cualquier momento los Green aparecieran en la puerta, listos para silenciarme por lo que había visto. A la mañana siguiente, cuando el sol ya había salido, decidí contarles a mis padres lo que había visto. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el sonido de sirenas interrumpió la calma matutina. Miré por la ventana y vi varios coches de policía frente a la casa de los Green. Mi corazón dio un vuelco. Salí corriendo hacia afuera, seguido de cerca por mis padres. La policía estaba colocando una cinta amarilla alrededor de la casa, y los oficiales iban y venían, hablando en voz baja. Me acerqué lo más que pude, tratando de escuchar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Finalmente, uno de los oficiales se acercó a nosotros y nos pidió que regresáramos a nuestras casas. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblorosa. El oficial me miró con una expresión sombría. Encontramos algo perturbador en la casa de los Green, dijo en voz baja. Es mejor que se mantengan alejados por ahora. Durante las siguientes semanas, el vecindario entero se sumió en una especie de silencio tenso. La noticia de lo que sucedió en la casa de los Green se extendió rápidamente, pero los detalles eran escasos. Todo lo que sabíamos era que habían encontrado varios cuerpos en el garaje, todos ellos envueltos en plástico, igual que la figura que había visto aquella noche. La policía nunca reveló la identidad de las víctimas ni cómo los Green lograron esconder su oscuro secreto durante tanto tiempo. La casa fue clausurada y los Green desaparecieron, llevados en medio de la noche a algún lugar desconocido. Nadie supo si fueron arrestados o simplemente se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran existido. A veces, por la noche,
Cuando estoy acostado en mi cama y escucho el crujido del viento contra las ventanas, no puedo evitar pensar en ellos. ¿Qué fue lo que les impulsó a hacer algo tan horrible? Había señales que simplemente no quise ver. Y, lo más aterrador de todo, ¿podría suceder de nuevo? Porque, después de todo, si aprendí algo de esta experiencia, es que los monstruos no siempre viven en lugares lejanos y oscuros. A veces, viven justo al lado. Todo comenzó cuando mis padres y yo nos mudamos a una tranquila urbanización en las afueras de la ciudad. El lugar parecía el sueño de cualquier familia, calles limpias, casas bien cuidadas, y una sensación general de seguridad que te envolvía en cuanto cruzabas la entrada principal. Pero si algo he aprendido en estos últimos meses es que la apariencia puede ser engañosa, y que detrás de las fachadas más perfectas pueden esconderse los horrores más inimaginables. Al principio, todo parecía normal. Mis padres estaban emocionados por la mudanza, ya que habían comprado la casa a un precio increíblemente bajo. Incluso yo, a pesar de que la idea de cambiar de escuela no me entusiasmaba en lo más mínimo, comencé a ver las ventajas de nuestra nueva vida. El vecindario estaba lleno de familias con hijos de mi edad, y la casa en la que nos instalamos era espaciosa, moderna, y tenía un jardín enorme donde podía pasar horas jugando con nuestro perro, Max. Fue durante las primeras semanas que noté algo extraño en el comportamiento de nuestros vecinos. La casa de al lado estaba ocupada por una pareja de ancianos, los Pérez. Al principio, parecían amables, siempre saludándonos desde su porche o ofreciéndonos frutas de su huerto. Pero había algo en la mirada del señor Pérez que me inquietaba. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si guardaran secretos que nunca debían ser revelados. Mi curiosidad comenzó a crecer cuando una noche, mientras hacía la tarea en mi habitación, escuché ruidos extraños provenientes de la casa de los Pérez. Eran golpes sordos, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados, seguidos de lo que parecían ser susurros. Me asomé por la ventana, pero todo estaba oscuro. Aún así, la inquietud no me dejaba en paz. Al día siguiente, se lo mencioné a mis padres, pero ellos restaron importancia a mis palabras. Mi padre me dijo que probablemente estaban haciendo alguna reparación en la casa, y mi madre me recordó que los Pérez eran ancianos, por lo que cualquier sonido proveniente de su casa no era más que un simple accidente. Intenté convencerme de que tenían razón, pero algo en mi interior me decía que había más de lo que parecía. Los ruidos nocturnos continuaron, y con ellos, mi paranoia creció. Comencé a notar cosas que antes no había visto, la extraña forma en que los Pérez salían de su casa siempre al atardecer, como si evitaran ser vistos durante el día, el hedor putrefacto que emanaba de su jardín trasero, que no coincidía en absoluto con el aspecto cuidado de su huerto. Y luego, estaba el perro, Max, que solía ser tan alegre y juguetón, pero que ahora se negaba a acercarse a la cerca que nos separaba de los Pérez, gruñendo cada vez que lo intentaba. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí que tenía que descubrir qué estaba sucediendo en esa casa. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero la curiosidad y el miedo me empujaron a actuar. Esperé a que mis padres se durmieran, y sigilosamente, me colé por la puerta trasera de nuestra casa con Max siguiéndome de cerca. Cruzamos el jardín y llegamos a la cerca que separaba nuestras propiedades. Max comenzó a gruñir, pero lo calmé con una caricia, obligándolo a quedarse quieto mientras trepaba la cerca. Al llegar al otro lado, noté que la puerta trasera de la casa de los Pérez estaba entreabierta, lo que me pareció muy extraño. ¿Quién dejaría una puerta abierta en plena noche? Me acerqué lentamente, mis pasos amortiguados por el césped. Cuando llegué a la puerta, me quedé quieto, escuchando. Dentro, pude oír el mismo sonido que había escuchado antes, golpes y susurros. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría delatarme. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta para abrirla por completo. Lo que vi al entrar me dejó helado. La cocina estaba en un desorden total, platos rotos en el suelo, una mesa volcada y un cuchillo ensangrentado sobre la encimera. El olor que había percibido en el jardín trasero era mucho más fuerte aquí, un hedor a putrefacción que me revolvió el estómago. Max se quedó parado en la entrada, con el pelo erizado y un gruñido bajo que resonaba en la oscuridad. No quería avanzar,
y algo en su comportamiento me dijo que debía hacerle caso, pero mi curiosidad era demasiado fuerte. Avancé lentamente hacia el pasillo que conectaba la cocina con el resto de la casa, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Mi primer instinto fue correr, pero me quedé congelado en mi lugar, incapaz de moverme. El grito fue seguido por un sonido de arrastre, como si alguien estuviera siendo arrastrado por el suelo. El ruido venía del sótano. No sé qué me impulsó a seguir adelante, tal vez era la adrenalina, o quizás una extraña necesidad de descubrir la verdad. Encontré la puerta del sótano entreabierta y bajé las escaleras, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Lo que encontré abajo fue algo que nunca podré olvidar. En el centro del sótano, bajo una luz tenue, estaba la señora Pérez, atada a una silla, con los ojos vendados y la boca amordazada. La sangre goteaba de sus muñecas, empapando el suelo a sus pies. A su alrededor, colgados de ganchos en el techo, había lo que parecía ser carne humana. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero mi estómago reaccionó antes de que pudiera procesar la imagen. Vomité en un rincón, el ácido quemando mi garganta mientras intentaba contener el pánico. El señor Pérez estaba de pie a unos metros de su esposa, sosteniendo un cuchillo en la mano. Me miró con una sonrisa que me heló la sangre, una expresión de pura demencia. «Has venido en el momento justo, muchacho», dijo con una voz ronca. «Ella ya no sirve. Es hora de encontrar un reemplazo». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré sobre mis talones y corrí escaleras arriba, escuchando los pasos pesados del señor Pérez detrás de mí. Max, que había esperado en la puerta trasera, comenzó a ladrar furiosamente al vernos. No perdí tiempo y corrí hacia la cerca, saltando sin pensar en el peligro de la caída. Sentí un dolor agudo en el tobillo al aterrizar, pero no me detuve. Max corrió a mi lado mientras me apresuraba hacia nuestra casa. Llegué a la puerta trasera y la cerré de golpe, atrancándola con la silla más cercana que encontré. Escuché a Max rascar frenéticamente la puerta, pero no me atreví a mirar atrás. Todo lo que podía pensar era en advertir a mis padres, en llamar a la policía, en salir de esa maldita casa. Subí las escaleras cojeando, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Llegué a la habitación de mis padres y los sacudí para despertarlos, intentando explicarles lo que había visto, pero las palabras salían de mi boca entrecortadas y mezcladas con sollozos. Mi padre, incrédulo, pensó que estaba teniendo una pesadilla, pero mi madre vio el miedo en mis ojos y supo que decía la verdad. Llamaron a la policía, y aunque los minutos que tardaron en llegar se sintieron como horas, finalmente las sirenas iluminaron la calle. Yo los dirigí hacia la casa de los Pérez, tratando de describir lo que había visto, pero cuando los oficiales entraron, todo estaba en silencio. Los policías registraron la casa de arriba abajo, pero no encontraron ni rastro del horror que yo había presenciado. La señora Pérez estaba sentada en su salón, aparentemente tranquila, mientras el señor Pérez les explicó que yo probablemente había tenido un malentendido. Nadie me creyó. No había pruebas, ni cuerpos, ni sangre. Mis padres intentaron consolarme diciéndome que solo había sido una pesadilla muy vívida, pero yo sabía que lo que había visto era real. Lo peor fue cuando, al día siguiente, el señor Pérez me sonrió desde su porche como si nada hubiera pasado. Esa sonrisa me persiguió durante semanas, convirtiéndose en el centro de todas mis pesadillas. Comencé a tener insomnio, incapaz de dormir por miedo a lo que podría suceder si cerraba los ojos. Mis notas en la escuela comenzaron a caer, y mis padres decidieron que era mejor que buscara ayuda. Comencé a ver a un terapeuta, quien también creía que todo había sido producto de mi imaginación. Pero yo sabía que no era así. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Comencé a investigar sobre los Pérez, buscando cualquier indicio de que no eran quienes decían ser. Lo que encontré solo alimentó mis peores temores. Hace años, en otro estado, una serie de desapariciones habían azotado un pequeño pueblo. Mi nombre es Andrés, y hasta hace poco, vivía una vida bastante común.
Nunca pensé que algo tan siniestro pudiera ocurrir en un vecindario tan tranquilo. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que no le prestas mucha atención hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, con el corazón en la garganta y el miedo impregnado en mi piel, tengo que contarte cómo era todo antes. Mi familia se mudó al vecindario hace unos años. Mis padres buscaban un lugar más seguro para vivir después de un robo en nuestra antigua casa. Al principio, todo parecía perfecto. El barrio era tranquilo, las casas estaban bien cuidadas, y los vecinos eran amables, aunque algo reservados. Vivíamos en una casa de 2 pisos en la esquina de la calle. Justo enfrente estaba la casa de los Muñoz, una pareja de unos 50 años que siempre estaba en el jardín. No hablaban mucho, pero te sonreían cuando pasabas, lo que parecía suficiente. Al lado nuestro vivían los hermanos Salazar, Hugo y Carolina. Ambos eran jóvenes, en sus 30 y pocos, y compartían la casa que habían heredado de sus padres. Al principio no pensé mucho en ellos, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que siempre hubo algo raro en su comportamiento. Algo que no encajaba del todo. Hugo y Carolina siempre estaban juntos, lo cual me parecía extraño, ya que nunca los vi traer a amigos o parejas a la casa. Estaban en su propio mundo, como si fueran ajenos al resto del barrio. Todo cambió la noche en que escuché el grito. Era una noche de otoño, fría y ventosa. Estaba en mi habitación jugando videojuegos cuando de repente escuché un grito desgarrador. Me quedé paralizado, con el control en las manos, pensando que tal vez había sido un sonido de la televisión. Pero no lo era. Apagué la consola y me acerqué a la ventana, intentando discernir de dónde había venido ese sonido. Era tarde, casi medianoche, y el vecindario estaba en silencio. Las luces de la mayoría de las casas estaban apagadas, excepto por una, la casa de los Salazar. Vi una figura moverse detrás de las cortinas, una sombra rápida, casi nerviosa. Luego, la luz se apagó. Decidí no hacer nada en ese momento. Tal vez había sido una discusión entre hermanos. Pero el grito me perseguía. Era un grito de terror puro, algo que no podía sacarme de la cabeza. A la mañana siguiente, la curiosidad me empujó a hacer algo que nunca había hecho antes. Me acerqué a la casa de los Salazar con la excusa de pedirles una herramienta prestada. Carolina abrió la puerta, pero solo la entreabrió, dejando ver solo su rostro pálido y serio. Parecía cansada, con ojeras marcadas y una expresión tensa. «Hola, Carolina», dije, intentando sonar casual. «¿Tienen por casualidad un destornillador que pueda usar? Estoy arreglando una cosa en casa». Ella asintió lentamente, sin decir una palabra, y desapareció detrás de la puerta. Mientras esperaba, no pude evitar mirar dentro. Todo estaba increíblemente limpio, pero de una manera fría, como si alguien hubiera esterilizado cada superficie. Algo en el aire era inquietante, una tensión palpable que me puso la piel de gallina. Carolina volvió con el destornillador y me lo entregó rápidamente, como si quisiera que me fuera lo antes posible. «Gracias», dije, sonriendo. «Por cierto, ¿todo bien?» Ayer escuché un ruido extraño, como un grito. Ella me miró fijamente, sus ojos grandes y oscuros clavándose en los míos. Sentí un escalofrío. «Solo fue la televisión», dijo, su voz apenas un susurro. «Estábamos viendo una película de terror». Le devolví una sonrisa forzada y me despedí, pero mientras caminaba de regreso a casa, algo dentro de mí me decía que esa no era la verdad. Ese grito no había venido de una película. Durante las siguientes semanas, empecé a notar más cosas extrañas. Hugo y Carolina no parecían salir de la casa tanto como antes, y cuando lo hacían, era solo por cortos periodos de tiempo, como si estuvieran vigilando algo. Las cortinas de su casa estaban siempre cerradas, incluso durante el día. Y entonces, una noche, sucedió algo que no pude ignorar. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté con un golpe sordo. Me levanté de la cama y me asomé a la ventana, observando la calle. Al principio no vi nada, pero entonces me di cuenta de algo extraño en la casa de los Salazar. La puerta trasera estaba entreabierta.
Parecía moverse lentamente con el viento. Y entonces, en la penumbra del jardín, vi algo que me heló la sangre. Era Hugo. Estaba en cuclillas, aparentemente cavando algo en el suelo. Su cuerpo se movía con rapidez, como si estuviera desesperado por terminar lo que estaba haciendo. Mi respiración se aceleró. ¿Qué demonios estaba haciendo? Observé en silencio, demasiado asustado para hacer ruido. Después de lo que parecieron horas, Hugo se levantó, cubrió lo que había cavado y regresó a la casa, cerrando la puerta tras de sí. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Había enterrado algo? ¿A alguien? La paranoia empezó a apoderarse de mí. Decidí que tenía que averiguar más. Durante los días siguientes, intenté acercarme más a los Salazar, pero siempre me recibían con frialdad. Algo estaba muy mal en esa casa. Sentía que estaba al borde de descubrir algo terrible, pero no tenía pruebas, solo presentimientos. Todo cambió cuando descubrí algo en su jardín que no debía haber visto. Era una tarde lluviosa cuando vi que Hugo y Carolina salieron juntos en su coche. Decidí aprovechar la oportunidad para echar un vistazo más de cerca. Salté la cerca y me colé en su jardín trasero, donde había visto a Hugo cavar aquella noche. El lugar estaba cubierto de tierra suelta y hojas mojadas. Empecé a escarbar con mis manos, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de mí me decía que encontraría una pista. No tardé en descubrir algo duro bajo la tierra. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía escarbando hasta que desenterré un objeto envuelto en plástico negro. Lo jalé con fuerza, y cuando finalmente salió a la superficie, sentí un nudo en el estómago. El plástico estaba manchado de algo oscuro, y cuando lo abrí, mi peor pesadilla se hizo realidad. Era una mano. O lo que quedaba de una. La piel estaba descompuesta, casi como si hubiera estado allí durante semanas. El olor era nauseabundo. Dejé caer el plástico y retrocedí tambaleándome. Estaba a punto de vomitar cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y ahí estaban ellos, Hugo y Carolina, parados a unos metros de distancia, mirándome con una expresión de pura furia. No habían salido después de todo. Habían estado observándome todo el tiempo. Intenté correr, pero Hugo fue más rápido. Sentí su mano fría agarrándome del brazo con fuerza, y me empujó contra el suelo. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó, sus ojos llenos de una oscuridad que no había visto antes. Carolina se acercó lentamente, su rostro inexpresivo mientras observaba la escena. Sentí el pánico subir por mi garganta. No deberías haber visto esto, dijo ella con calma, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Intenté gritar, pero la mano de Hugo se cerró alrededor de mi cuello. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor cuando de repente, un ruido fuerte rompió el silencio. Un disparo. Todo se detuvo. La presión en mi cuello desapareció de repente y escuché el cuerpo de Hugo caer al suelo con un golpe sordo. Mi visión se aclaró y vi a alguien parado en la entrada del jardín, con un arma en la mano. Era el vecino de enfrente, el señor Muñoz. No había hablado mucho con él, pero ahí estaba, con una expresión dura en su rostro mientras mantenía el arma apuntada hacia Carolina. «Aléjate de él», dijo con una voz firme. Carolina dio un paso atrás, sus ojos llenos de miedo por primera vez. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta trasera. Me quedé en el suelo, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. El señor Muñoz se acercó a mí y me ayudó a levantarme. «Llamé a la policía», dijo en voz baja. «Ya vienen en camino». Todo fue un torbellino después de eso. La policía llegó rápidamente, y mientras revisaban la propiedad de los Salazar, encontraron más de lo que nadie había imaginado. Los cuerpos de varias personas estaban enterrados en diferentes partes del jardín, todos en avanzado estado de descomposición. Hugo había sido un asesino en serie durante años, y Carolina lo había estado ayudando a cubrir sus crímenes. Me llamo Clara.
Siempre he sido de esas personas que no se meten en la vida de los demás. Vivo en una pequeña ciudad, donde todos nos conocemos, pero no lo suficiente como para llamarnos amigos. Es un lugar tranquilo, de esos donde nada parece suceder, y la rutina te envuelve como una manta pesada. Mi familia y yo vivíamos en una de esas calles residenciales, llenas de casas adosadas y vecinos que intercambiaban saludos cortos y sonrisas rápidas. Hasta aquella noche, nunca pensé que nada fuera a cambiar. Era octubre. Los días se acortaban y las noches se volvían más largas y frías. Recuerdo haber regresado de la universidad ese día, agotada después de un largo examen. Al llegar a casa, mi madre estaba en la cocina, cocinando algo que olía delicioso. Mi padre, como siempre, sentado frente a la televisión, viendo alguna serie policial. Mi hermano pequeño, Lucas, jugaba en su habitación, sumido en su propio mundo. Después de cenar, subí a mi habitación y me acosté en la cama, revisando las redes sociales. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una luz parpadeante en la ventana de la casa de los vecinos. No era algo raro ver luces encendidas, pero esta no era normal. Era intermitente, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una linterna. Mi curiosidad me llevó a apagar la luz de mi habitación y observar con más atención. Los vecinos, los Martínez, eran una pareja joven que se había mudado hacía poco. No sabía mucho de ellos, pero siempre me parecieron simpáticos. Era raro ver algo fuera de lo común en su casa. Me asomé un poco más por la ventana. La luz seguía parpadeando, y entonces, la vi. Una figura oscura cruzó rápidamente por delante de la ventana. Parecía una persona, pero había algo raro en la forma en que se movía, como si estuviera arrastrándose o caminando de una manera antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas. Cerré las cortinas y traté de ignorar lo que había visto. Decidí que debía estar cansada y que lo mejor sería dormir. Pero esa noche no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura moviéndose de manera extraña en mi mente. A la mañana siguiente, la noticia corrió rápido. Clara, la hija de los Martínez, había desaparecido. Apenas tenía 10 años. Sus padres la habían acostado la noche anterior, y cuando fueron a despertarla, no estaba en su cama. La policía estaba por todo el barrio, haciendo preguntas y buscando pistas. Nadie sabía nada. Era como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. Yo no podía dejar de pensar en la luz parpadeante que había visto la noche anterior. ¿Podría estar relacionado? Pero, ¿cómo iba a decirle a la policía que había visto una luz intermitente y una figura extraña en la ventana? Parecía absurdo. Además, ni siquiera estaba segura de lo que había visto. Así que me callé. Los días pasaron, y la búsqueda de Clara continuó. Los padres de la niña estaban devastados, y el barrio entero se había sumido en una especie de paranoia colectiva. Nadie dejaba a sus hijos solos, y las puertas permanecían cerradas con llave incluso durante el día. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. La luz en la casa de los Martínez seguía parpadeando algunas noches, pero ahora era menos frecuente. También escuché ruidos en la casa de al lado. No eran sonidos normales, como pasos o conversaciones. Eran como golpes sordos, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Pero nunca escuché voces. Una noche, mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. Tomé una linterna, asegurándome de que mis padres estuvieran dormidos, salí sigilosamente de mi casa. Caminé hacia la casa de los Martínez con el corazón latiéndome en el pecho. La calle estaba en silencio, y el aire frío de la noche me cortaba la piel. Llegué a la parte trasera de la casa y noté que la puerta del patio estaba entreabierta. Tragué saliva, dudando si debía seguir adelante, pero mi curiosidad fue más fuerte. Entré. La casa estaba en penumbra, y el silencio era abrumador. Mi linterna iluminaba solo un pequeño espacio frente a mí, pero no podía evitar sentir que había algo más en la oscuridad, algo que me observaba.
Mis pies se movían por sí solos mientras cruzaba el salón y me dirigía hacia las escaleras. Sabía que algo estaba mal, pero no podía detenerme. Al llegar al segundo piso, me detuve frente a una puerta entreabierta. El olor a metal y algo más, algo rancio y desagradable, me golpeó de lleno. Empujé la puerta lentamente, y mi linterna reveló algo que me heló la sangre. En la habitación había un sótano oculto, al que se accedía desde una trampilla en el suelo. Bajé las escaleras con cuidado, mi respiración temblorosa. Al llegar al fondo, encontré una pequeña habitación, apenas iluminada por una bombilla desnuda. Y allí, en una esquina, vi algo que me dejó paralizada. Era Clara, o al menos lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba encogido en una posición extraña, y su piel estaba pálida, casi translúcida. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no había vida en ellos. Había marcas de golpes y cortes por todo su cuerpo. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y vi a la señora Martínez, de pie en el umbral de la puerta. Llevaba una sonrisa que me hizo estremecer de miedo. «No deberías haber venido aquí», dijo con una voz suave, casi maternal. El pánico se apoderó de mí. No pensé, solo corrí. Subí las escaleras a toda velocidad, tropezando con mis propios pies. Podía escuchar los pasos de la señora Martínez siguiéndome, pero no me detuve. Salí de la casa como una exhalación, corriendo hacia la oscuridad de la noche. No me detuve hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, jadeando. Mis padres se despertaron por el ruido y vinieron corriendo hacia mí, pero yo apenas podía hablar. Solo podía repetir una y otra vez, «Clara. Clara está muerta». Llamaron a la policía de inmediato. Cuando llegaron, les conté todo lo que había visto. Los policías entraron en la casa de los Martínez, pero cuando salieron, sus rostros estaban pálidos. Me dijeron que la familia Martínez no estaba en la casa, y no encontraron ningún rastro de Clara ni del sótano que había visto. Me llevaron a la estación para hacer una declaración. Trataron de tranquilizarme, diciendo que probablemente había sido un mal sueño, que el estrés de la desaparición de Clara me había afectado. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que los Martínez eran responsables. Pasaron semanas, y la policía nunca encontró ninguna pista sólida. Los Martínez habían desaparecido sin dejar rastro, y la búsqueda de Clara terminó en un callejón sin salida. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche. Los años pasaron. Me mudé de la ciudad para ir a la universidad, tratando de dejar atrás esos horribles recuerdos. Pero cada vez que regresaba a casa para las vacaciones, no podía evitar mirar la casa de los Martínez, ahora vacía y abandonada. Algo me decía que el mal seguía acechando en ese lugar. Un día, mientras caminaba por el vecindario, vi algo que me congeló el corazón. Una nueva familia se estaba mudando a la casa de los Martínez. Una pareja joven con una hija pequeña, que me recordaba inquietantemente a Clara. Intenté advertirles. Les conté lo que había sucedido años atrás, lo que había visto. Pero, como era de esperar, no me creyeron. Pensaron que solo era una chica traumatizada por una tragedia pasada. Pero yo sabía que no era una simple historia. La última vez que pasé por la casa, vi la misma luz parpadeante en la ventana. Y entonces lo supe. Ellos habían vuelto. Ahora, años después, sé que el mal en esa casa nunca desaparecerá. Los Martínez, o lo que sea que fueran, seguirán buscando víctimas, atrapando familias inocentes en su red. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera mirado por la ventana aquella primera noche, si me hubiera mantenido al margen. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. La casa sigue ahí, en el número 36 de la calle, esperando a su próxima víctima. Y yo solo puedo esperar que algún día alguien descubra la verdad antes de que sea demasiado tarde. Porque sé que, eventualmente, el ciclo se repetirá. Siempre lo hace.
La primera vez que lo noté fue un lunes cualquiera. Uno de esos días insulsos en los que parece que nada relevante ocurre. Había vuelto de la universidad, cansado como siempre, y me desplomé en el sofá para darme una de esas siestas donde el sueño es ligero pero profundo. Cuando desperté, ya estaba oscuro afuera, y me levanté para servirme algo de cenar. Mientras esperaba a que el microondas terminara de calentar la pizza que había metido unos minutos antes, mi atención se desvió hacia la ventana. Mi apartamento daba a un pequeño patio compartido por los vecinos del edificio. Normalmente no le prestaba mucha atención, era un simple espacio gris y sin vida, con un par de bancos viejos y una farola que apenas alumbraba. Pero esa noche había algo diferente. Vi a alguien en el patio. Al principio, pensé que solo era uno de los vecinos paseando su perro, pero me di cuenta de que la figura se movía de forma extraña, encorvada y nerviosa. Miré más de cerca y noté que estaba observando a alguien. Estaba justo al lado de la ventana de uno de los apartamentos de la planta baja, espiando, casi como si estuviera esperando algo. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero cuanto más lo miraba, más inquietante me resultaba la escena. Estaba demasiado oscuro para distinguir bien su rostro, pero la postura y los movimientos eran erráticos, como si la persona estuviera conteniendo algún impulso violento. La piel de mis brazos se erizó, y una sensación de peligro me recorrió la columna. Era extraño, pero decidí no darle más importancia. Me convencí de que probablemente era solo un vecino curioso, tal vez alguien aburrido. Pero al día siguiente, las cosas comenzaron a ponerse aún más raras. Esa tarde, cuando volví a casa, vi un cartel pegado en la entrada del edificio: se busca, desaparecido desde el lunes. En la foto estaba un hombre joven, probablemente de mi edad, que vivía en el edificio. Lo había visto varias veces, de hecho, su apartamento estaba en la planta baja, justo donde había visto a esa figura la noche anterior. De nuevo, una sensación de escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía dejar de pensar en lo que había visto. No tenía ninguna prueba, y aún así algo dentro de mí no dejaba de susurrar que había una conexión entre la desaparición y esa figura en el patio. Esa sensación de peligro no se había ido, si acaso, había crecido. Esa noche, me obligué a estar atento. Desde la ventana, miré al patio cada pocos minutos. La farola parpadeaba, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes y bancos. Durante horas, no ocurrió nada. Estaba a punto de darme por vencido cuando, de repente, vi algo moverse de nuevo. Era la misma figura. Esta vez, parecía más audaz. Caminaba por el patio, como si estuviera explorando el área, buscando algo. Me incliné hacia la ventana, tratando de ver más claramente, pero el ángulo no me permitía distinguir bien los detalles. Lo único que sabía con certeza era que aquella persona, quienquiera que fuera, estaba rondando de forma sospechosa, y mi instinto me decía que no era por nada bueno. A la mañana siguiente, otra nota apareció en la entrada del edificio. Otro vecino había desaparecido. Esta vez, era una anciana que vivía en el segundo piso. El pánico se había apoderado del edificio, los rumores corrían rápido. Algunas personas decían que se trataba de secuestros. Otros susurraban teorías más oscuras, que alguien en el edificio estaba detrás de las desapariciones. Pero nadie sabía nada con certeza. Lo que sí sabía yo era que tenía que estar atento. Empecé a vigilar cada noche desde mi ventana, esperando ver algo que pudiera aclarar la situación. Las desapariciones seguían, y cada vez que alguien más faltaba, yo veía a la figura rondando el patio. Era como si estuviera acechando, eligiendo a su próxima víctima. Empecé a sospechar de mis vecinos. ¿Y si la persona que estaba haciendo esto vivía justo al lado? Conocía a algunos de ellos solo de vista. Había un par de jóvenes en mi piso, pero nunca me había relacionado con ellos. En la planta baja, además del joven desaparecido, vivía una pareja que siempre me había parecido demasiado silenciosa, demasiado reservada. En la planta superior vivía una mujer mayor que raramente salía de su apartamento. Durante días, traté de encontrar un patrón, algo que me indicara quién podía ser el responsable de todo aquello. Pero nada tenía sentido.
Nadie parecía tener ninguna razón para hacer algo tan macabro, y al mismo tiempo, las desapariciones continuaban. Finalmente, después de una semana de tensión, ocurrió algo que me hizo tomar una decisión. Estaba viendo televisión en mi sala cuando escuché un ruido sordo. Venía del pasillo, justo fuera de mi puerta. Al principio, pensé que era uno de los vecinos, tal vez moviendo muebles, pero el ruido no paraba. Me levanté con cautela y fui hacia la puerta. Pegué la oreja y escuché algo más. Eran pasos. Y luego, el sonido de una llave girando en la cerradura de algún apartamento cercano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que no debía abrir la puerta. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se detuvieron, y el silencio que siguió fue aún más inquietante. Entonces, el ruido comenzó de nuevo, pero esta vez más cerca. Agarré mi teléfono y llamé a la policía, susurrando lo que estaba pasando. Pero mientras hablaba, los pasos se detuvieron de repente. Un largo minuto de silencio siguió. La policía me aseguró que estaban en camino, pero el tiempo parecía alargarse infinitamente. Entonces, justo cuando comenzaba a pensar que tal vez estaba siendo paranoico, escuché un golpe fuerte en la puerta. Salté hacia atrás, el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí?, grité. No hubo respuesta. Solo más golpes, cada vez más insistentes. Los nudillos de quien fuera que estaba afuera golpeaban la madera con una ferocidad creciente, como si estuvieran a punto de derribar la puerta. Corrí hacia la cocina, agarrando lo único que parecía un arma, un cuchillo. Me escondí detrás de la mesa, tratando de controlar mi respiración, sintiendo el sudor frío correr por mi cuello. Los golpes continuaron por lo que parecieron horas, pero luego, repentinamente, cesaron. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Me quedé allí, esperando, temiendo que en cualquier momento la puerta se abriera de golpe y la figura de la que tanto había temido apareciera. Pero no pasó nada. La policía llegó unos minutos después. Revisaron el edificio, pero no encontraron a nadie. Ninguna señal de forcejeo en mi puerta. Solo dijeron que alguien podría haber estado molestando, tal vez un malentendido. Pero yo sabía que no era eso. Esa noche, dormí con una silla atrancando la puerta, y mis pensamientos corrieron salvajemente sobre quién podría haber sido. Y más importante, por qué habían elegido mi puerta. Los días siguientes pasaron con la misma sensación de inquietud. Nadie más desapareció, pero el ambiente seguía cargado de miedo. Me di cuenta de que mis vecinos estaban actuando aún más raro. Los veía moverse en silencio, evitando el contacto visual, como si todos estuvieran ocultando algo. Pero lo peor vino una noche de tormenta. Era tarde, tal vez alrededor de las 3 de la mañana, cuando me despertó un sonido. Esta vez no venía del pasillo, sino del patio. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana, esperando ver la figura merodeadora de nuevo. Pero lo que vi me hizo detener el aliento. Había varios de mis vecinos en el patio. Estaban todos reunidos, sus caras parcialmente iluminadas por la farola parpadeante. En el centro de ellos había algo, no, alguien. Era una figura encapuchada, de rodillas, atada, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Vi a la pareja del primer piso. También estaba la anciana del segundo piso, de pie junto a ellos. Todos estaban en silencio, observando a la figura en el suelo como si esperaran algo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entonces, sin previo aviso, uno de ellos se adelantó con un objeto en la mano. Lo levantó, y antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba viendo, lo bajó con fuerza sobre la figura. El grito que siguió fue desgarrador, inhumano. Me aparté de la ventana, horrorizado, sin saber qué hacer. ¿Había presenciado un asesinato? ¿Mis propios vecinos eran los responsables de las desapariciones? Mi mente corría a toda velocidad, buscando una explicación racional, pero ninguna surgía. Solo quedaba el horror puro de saber que vivía rodeado de asesinos. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente,
No había rastro de lo que había sucedido en el patio. Todo parecía normal. Los vecinos iban y venían como si nada hubiera pasado. No había cuerpos, no había sangre. Era como si todo hubiera sido un sueño aterrador. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no podía quedarme allí ni un día más. Sin hacer ruido, empaqué algunas cosas esenciales y salí del edificio lo más rápido que pude. No miré atrás. Dejé el apartamento, dejé la ciudad, dejé todo. Pero el recuerdo de esa noche y las imágenes de mis vecinos alrededor de esa figura nunca me han dejado. Desde entonces, cada vez que entro en un nuevo vecindario, no puedo evitar preguntarme, ¿quiénes son realmente las personas que viven a mi lado?